Federación Paraguaya de Cooperativas con nuestro Sistema Nacional de Educación Cooperativa. Era nuestra querida directora. A ambas agradecemos el tiempo que nos dedican esta tarde. Y queridas amigas, queridos amigos que están hoy participando, aprendamos de ellas. Muchas gracias. Y bueno, como lo había dicho ya nuestra presidenta, vamos a tener con nosotras dos mujeres empoderadas que realizan trabajos maravillosos en favor de la equidad de género. Y comenzamos con la doctora María Eugenia Pérez Sea. Ella es presidenta del Comité Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional y nos va a desarrollar el tema empoderamiento económico de la mujer cooperativista. Pero ¿quién es María Eugenia Pérez Sea? Ella es colombiana, es abogada por la Universidad de Medellín, especialista en evaluación socioeconómica de proyectos y derecho administrativo, experta en derecho cooperativo y en análisis de equidad de género. Ha sido líder cooperativista en Comeva durante 18 años y es la primera mujer que logra alcanzar el puesto directivo más alto de la entidad como presidenta de la Junta Directiva y como presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Cooperativas. Fue presidenta del Comité Regional de Equidad de Género de Cooperativa de las Américas, ocupando actualmente la vicepresidencia del referido comité. Actualmente es presidenta del Comité Equidad de Género Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional. La Alianza Cooperativa Internacional es el organismo responsable de promover las acciones del cooperativismo mundial en torno al logro de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y la consideración de la perspectiva de género en todos los aspectos de la actividad cooperativa. Además de esta brillante hoja de vida, siempre ella pide que se comente que es madre de 3 jóvenes, Laura Isabel, Andrés Darío y David Alejandro. Tenemos con nosotros a la doctora María Eugenia Pérez Sea. Bueno, para mí es un gusto, un placer, de verdad que muchísimas gracias a la Compacov, al Comité Nacional de Mujeres, por esta especial invitación, a mi amiga y compañera de muchos trabajos y de muchas lides, la arquitecta Miriam Hernández. De verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Yo podría contarles que tal vez mi primer acercamiento operativo en temas de equidad de género, tal vez fue en Paraguay, en un evento que hubo en el año 2002, en un encuentro de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas en esa ciudad, en el 2002, tal vez fue mi primer acercamiento al comité y desde allí empecé toda una tarea de lo que ha significado estos últimos 18 años de mi vida, siempre pensando en lo que significa la equidad de género y por Solicitamos la comprensión de los compañeros y las compañeras. La doctora se está comunicando con nosotros desde Colombia y ella está teniendo problemas con su internet, pero enseguida está de nuevo con nosotros. A veces el Internet o la tecnología nos hace malas pasadas. No sé si de pronto tengan por allá mi presentación a la mano, que yo la había enviado, si no voy a tratar de compartirla otra vez por aquí, pero pareciera que el video me desgasta. Voy a cerrar mi cámara, pero voy a presentarles, a hacerles la presentación. ¿Dónde está?
si todo iba tan bien, ¿cierto? No sé. Les pregunto, ¿de pronto tienen mi presentación a mano allá? La que está no en PowerPoint, sino en un archivo de PDF que yo había enviado hace días. Sí, María Eugenia, nosotros acá tenemos el video que ya nos habías grabado con este tema, por supuesto. Esperamos que vos nos des las indicaciones y lo podemos pasar sin ningún inconveniente. De hecho, siempre previsora ya estamos teniendo y contando con el material Yo si quería ocurría. hacerles la presentación en directo, pero veo que tengo problemas como delicados con el tema del internet y no quiero que se nos dañe ni retrasarles la presentación. No sé si nos va a tocar presentarlo. Ese dura 17 minutos, me quedan 5 minutos, creo, de acuerdo a lo que ustedes han establecido. Y eso podría yo terminar y dar unas conclusiones, ¿les parece? Me encantaría, excelente. Entonces Sí, porque pasamos así tu video evitamos el y luego podemos Ajá. dejar un espacio para que vos puedas redondear e incluso si por allí surge alguna consulta, también te vamos a trasladar. ¿Te Listo, parece? yo estoy aquí pendiente, sí, para que no retrasemos el programa y para que podamos interactuar y cumplir. El video Muchas ya está ahí gracias. en la presentación. Gracias a ustedes. Gracias, María Eugenia. Adelante. Estoy aquí pendiente. Hola, qué bueno estar con ustedes. Soy María Eugenia Pérez, presidente del Comité de Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional y directora ejecutiva de ASCOP, la Asociación Colombiana de Cooperativas. Quiero agradecerle a la COMPACOP por esta especial invitación para acompañarlas en esta fecha de aniversario, en esta celebración especial que ustedes están haciendo. Hoy me han dado un tema muy especial. El tema se trata sobre empoderamiento económico de las mujeres. Sobre esto, pues tenemos que hablar muchas cosas, hay muchos temas. Sobre este empoderamiento podríamos decir una primera pregunta. ¿Qué significa el empoderamiento económico de las mujeres? ¿Qué puede dar a las mujeres? Y entonces ahí yo planteo que el empoderamiento económico nos ayuda específicamente a 4 cosas. Uno, a tener libertad, a tener la posibilidad de ejercer derechos y deberes, a tener la posibilidad de tener esa libertad económica que nos permite a todas nosotras a desarrollarnos. Bueno, eh, estamos pendientes de que realmente pase el video. Yo pienso que hemos tenido pues un toque de mala suerte, pero ya lo van a poder colocar porque con seguridad el video aplica. Así es lo que ocurre con la tecnología a veces, nos juega una mala pasada, así es que acá están Sí. preparando de vuelta para comenzar a pasar. Así es Ujú. que un poquito de paciencia, las queridas Ya, compañeras. Bueno, acá ya está María Eugenia, así es que arrancamos de vuelta. Nuestras actividades de acuerdo a las expectativas de vida que tengamos. Y eso implica ejercer una autonomía que va a llevar a que estudiemos lo que queramos, a que trabajemos en los campos que nos interesan, a que desarrollemos una familia si es nuestro interés, o seguir siendo unas personas individuales en un grupo familiar, pero podemos ejercer esa libertad, esa autonomía y ese poder. ¿Y qué significaría el poder? Uno podría decir que el poder lo que significa es esa posibilidad de elección, pero también en otros ámbitos la posibilidad de representación, de nuestro liderazgo, de representar a otros en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en nuestra familia, si es del caso, en todo lo que significa
nuestro entorno. Y ejercer ese liderazgo nos lleva a una representatividad. Esa representatividad lo que va a ayudar es que a nosotras como mujeres realmente nos estén observando, nos estén mirando, tengamos la posibilidad de acompañar a otros colectivos, a que ellas y ellos nos miren como su líder, su representante y podamos ejercer cargos o actividades en las que nosotros estemos interesados. Ahora, ONU Mujeres ha expresado muchos conceptos de lo que significa el empoderamiento económico de las mujeres. Ese empoderamiento económico, ha dicho ONU, que significa invertir en las mujeres, y que invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico e inclusivo de las mujeres. Cuando las mujeres contribuimos de manera muy significativa a nuestras economías, también lo hacemos a nuestras empresas, a los emprendimientos que hagamos, sean rurales, urbanos o muy económicos, y que nos desempeñemos como emprendedoras, como empleadas o como trabajadoras cuidadoras, así no tengamos remuneración. Eso significa el empoderamiento económico de las mujeres, que nosotras sepamos que esa actividad que estamos desarrollando efectivamente tenga un efecto productivo, que en muchos casos no es visibilizado o remunerado de manera salarial, pero que tenemos que llegar allá. Siguiente. Ahora, tenemos que ver que en ese empoderamiento económico de las mujeres hay un asunto muy importante, y es el empoderamiento laboral. Ese empoderamiento laboral nos lleva a que nosotras empecemos a definir en qué queremos desempeñarnos, cuál es nuestro trabajo ideal, hasta dónde queremos llegar, porque cuando hablamos de empoderamiento no significa siempre que todas tengamos que ser iguales, que todas tengamos que ser CEO o gerentes o directoras o presidentes de una organización. Eso lo que significa es que nosotras podamos desarrollar la actividad que cada una quiere y para la cual se está proyectando. Ahora, siempre nos estamos haciendo una pregunta. Sigamos. En esa pregunta, lo que nosotros pensamos es, ¿por qué a mí como mujer en muchos casos no me pagan de igual manera a nuestros compañeros los hombres? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hay digamos, algunos significados de algunas palabras que nos han ido a nosotras limitando. Uno, el término mujeres, ¿no? Que somos mujeres y lo seremos por siempre. Pero hablar de mujeres en plural, no tenemos que hacer algunas precisiones. No somos un todo, ni un único tipo de mujeres. Somos diferentes, somos diversas, nosotras ejercemos y enriquecemos la diversidad. Desarrollo, esa es otra palabra muy importante. Y en el modelo que tenemos, el desarrollo no se centra solo en el progreso económico de las mujeres. Nosotras también hablamos del progreso humano y medioambiental, que desde la visión femenina, desde la visión de las mujeres hemos podido llegar a dar al mundo, y eso ha implicado un factor de progreso humano y medioambiental, y en el que las mujeres jugamos un papel supremamente activo. Ahora, la visibilización de nuestro trabajo, las mujeres somos visibles en unos espacios, pero no en otros. Si las mujeres tenemos esa escasa representación en determinados espacios sociales, se tiene la idea de que nosotras no contribuimos. Y resulta que una frase que utilizo mucho es que nosotros somos la mitad del mundo y le damos la vida a la otra mitad. Y eso implicará siempre que tengamos que hacer visible cada una de las acciones que nosotras vamos emprendiendo y desarrollando. Ahora, lo otro es la valoración de cada una de nuestras acciones, de lo que nosotras hacemos como mujeres. Y para ello hay que darle ese reconocimiento social y esa visibilidad en la sensibilidad y el crecimiento que nosotras hemos tenido en todos los sectores. Esas 4 palabras, mujeres, desarrollo, visibilización y valorización, es lo que realmente va a implicar en los nuevos significados el empoderamiento de las mujeres. Sigamos. Ahora,
tenemos que hablar, digamos, qué ha limitado el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres lo ha limitado ese techo de cristal que se hace invisible, que muchas no la tenemos presentes, que ellos tampoco en muchos casos la tienen presentes, pero que se hace necesario romper ese techo de cristal. Y para romper ese techo de cristal tenemos que ver realmente dónde estamos ubicadas, qué hacemos, cómo lo hacemos y si realmente estamos ejerciendo poderes o cargos de liderazgo en el mundo. Y cuando vemos esta lámina podemos observar que efectivamente solo hemos llegado a un tope del 24% a nivel mundial en cargos de representatividad. Y nos ha dicho que el mejor país para vivir es Rusia, y Rusia está bastante lejos de América. Pero buscamos realmente que nosotras seamos más visibles y rompamos ese techo de cristal. Vamos a la siguiente. En ese techo de cristal, roto ese techo de cristal, tenemos que mirar para qué nos sirve ese empoderamiento económico. Y ese empoderamiento económico lo tenemos que ver que nos sirve para varios aspectos. Uno, desde lo personal. En lo personal tenemos que empezar a pensar en el liderazgo de nuestros propios negocios, en la profesionalización y capacitación empresarial y sectorial, mayor sentido de autovaloración de nosotras como mujeres, de tener una mayor identidad en lo que significa ser mujer femenina, mujer líder, mujer profesional o mujer en los campos que nos estemos desarrollando. Pero tener una autovaloración que realmente sea positiva, que realmente aporte a nuestro desarrollo y a nuestra economía. Tenemos que controlar nuestras propias vidas, saber tomar decisiones. Eso significa empoderamiento. Las mujeres tenemos que tomar unas decisiones que no siempre son fáciles, pero tenemos que tomar esas decisiones por nuestra felicidad, por nuestro desarrollo y por el desarrollo de todos aquellos que nos rodean. Desde lo empresarial, pues sabemos que uno de los componentes más importantes por los cuales las mujeres hoy estamos luchando es por esa visibilidad empresarial, por ese desarrollo empresarial que podemos tener las mujeres y las empresas pues con objetivos de crecimiento y sostenibilidad empresarial pues deben de tener en cuenta las mujeres. No, las empresas grandes, competitivas con una cuota de mercado tienen que pensar en todo el tema de equidad de género y de desarrollo de la equidad y la igualdad de género. Y para que nosotras efectivamente tengamos unas oportunidades que lleven a que las mujeres tengamos recursos económicos y sociales para podernos hacer partícipes, visibles y empoderadas en ese desarrollo. Entonces es fundamental lograr esa visibilidad empresarial y para eso necesitamos educarnos y tener una valoración del intelecto que así no lo queramos se nos hace más exigente que al resto de la otra mitad del mundo. Entonces las invito a que siempre estemos en procesos de formación y educación. Y en lo político pues se hace fundamental el desarrollo político de nosotras las mujeres, que tengamos esa participación en la toma de decisiones políticas, en la capacidad de influenciar a los sectores sociales, políticos, que tengamos la posibilidad realmente de crear un orden más igualitario y el derecho a tomar decisiones en la política y a generar espacios de dirección y de manejo político de las políticas públicas y en los diferentes espacios en los que nosotros nos desempeñamos. Sigamos. Ahora, ese ejercicio que nosotros hacemos pues tienen unos obstáculos y ¿cuáles son esos obstáculos para el empoderamiento? Vamos a ver, sigamos. En los obstáculos del empoderamiento pues podemos ver que más de la mitad de las mujeres de la región latinoamericana no tienen ingresos propios o sus salarios son inferiores a un salario mínimo. Y eso implica una gran dificultad, un gran obstáculo para que efectivamente nosotras podamos estar empoderadas en lo que significa, digamos, ese empoderamiento, ese liderazgo, esa capacidad de desarrollo. Nosotras tenemos recursos insuficientes, tenemos salarios menores, como se ven en la tabla, pues realmente el 55% de las mujeres en América Latina tenemos unos ingresos muy inferiores a los que realmente son
son necesarios y a los que han tenido nuestros compañeros. Nosotros, como vemos también en la gráfica, en la parte inferior de la gráfica, nuestros ingresos personales en la región realmente son muy diferentes entre hombres y mujeres, y eso es algo que tenemos que cambiar, porque va a ser muy difícil poder desarrollar nuestras estrategias, nuestros procesos personales, políticos y empresariales si no podemos romper estas barreras en las brechas salariales y de remuneración y de ingresos económicos para nosotras las mujeres. Sigamos. También nos han hablado de otro de los obstáculos, y es que realmente estos sueldos y salarios, principalmente nuestra fuente de ingresos, consiste en los salarios que hemos tenido durante muchísimos años, y existe una brecha muy significativa entre hombres y mujeres. Por cada 100 unidades monetarias percibidas por los hombres, nosotras solo recibimos el 83.9 de esas unidades monetarias, y eso implica que efectivamente nosotras estemos en una condición salarial bastante distintas, bastante diferentes, y en una situación de inequidad que no nos va a ayudar a podernos fortalecer. Como ustedes podrán ver en la gráfica, el 7% de las mujeres reciben como único ingreso una transferencia del Estado, y eso para nosotros es bastante, difícil para poder romper esas brechas que tenemos en el empoderamiento económico, esas brechas salariales que tenemos nosotras realmente nos van golpeando y nos van limitando en el desarrollo personal que podemos desarrollar y podemos adelantar. De otra parte, pues es muy importante que tengamos referentes de mujeres que han sido estudiosas de las situaciones de las brechas de género, y para ello tenemos una líder, como es la secretaria general de la CEPAL, la cual nos ha dicho de manera muy significativa y en una frase excelente, nos ha dicho que las mujeres de la región tenemos que alcanzar la igualdad, pero con la titularidad de derechos, y no por tener más dinero o menos, y no por tener más o menos medios, no solo por nuestra voluntad individual. Esto es un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer con un grupo de mujeres que son todas aquellas que nos están rodeando, que son todas aquellas que nos acompañan en los diferentes espacios de la vida, en la vida personal, en la vida empresarial, en la vida familiar, en la vida institucional, en la vida política. Tenemos que aprender a ser aliadas, amigas, a ejercer la sororidad con otras mujeres que nos están acompañando siempre en nuestras vidas. Tenemos entonces que estar muy conscientes de lo que significa estar empoderadas, porque si estamos empoderadas tenemos la autonomía económica y tenemos la posibilidad de liderar nuestras organizaciones y nuestras comunidades. Cuando hay empoderamiento económico, nosotras podemos tener claro de que podemos desarrollar las comunidades, las sociedades, podemos participar en el mundo político, porque tenemos una autonomía que no solo se refleja en los temas económicos, sino también en los demás recursos y en las posibilidades que vamos desarrollando, no solo para nosotras, sino para las demás. Y eso sería, digamos, mi frase de cierre. Necesitamos estar empoderadas en lo económico, en lo político, en lo social, en nuestras familias. Necesitamos estar convencidas de todo lo que somos y representamos, y estar convencidas de que no vamos a salir solas, que necesitamos acompañar a los grupos que están a nuestro alrededor para que ellos sientan que efectivamente los representamos. Quiero darles las gracias. Quiero cerrar con esta frase, como les dije, y quiero que reflexionemos sobre lo que significa el empoderamiento económico y el empoderamiento en los otros aspectos. Sé que mis otras compañeras van a hablar sobre otros tópicos al respecto, y es muy importante que de verdad aprovechemos esto en lo que estamos viviendo. Estamos en un momento histórico que podemos llevar a las mujeres a un nuevo puesto, a un nuevo lugar, donde verdaderamente seamos
actores y partícipes de esta sociedad que tanto ha recibido nuestros frutos, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, y que llegó la hora de que las mujeres realmente seamos visibles. De verdad, muchísimas gracias, un feliz aniversario, muchas gracias a la arquitecta Miriam Báez, a la presidenta de la Compacop, y que realmente desarrollemos una gran tarea. Muchas gracias a ustedes por ese esfuerzo en el liderazgo y en el compromiso por las mujeres, y de verdad muchísimas gracias. Sí, gracias a usted, doctora, pero queremos que nos regale un minutito más de su tiempo haciendo un redondeo de todo lo que expuso a través de las láminas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí tuvimos un recurso tecnológico que nos ayudó. De verdad que el tema del empoderamiento económico es un tema supremamente importante para las mujeres, porque además cuando una mujer está empoderada económicamente, tiene una consecuencia en todo su ser y todo su ser y toda su esencia, como mujer, como actor de la sociedad, como deliberante en un colectivo, en sus comunidades, con toda la posibilidad que se tiene, por ejemplo, en nuestras entidades cooperativas, cuando una mujer tiene capacidad económica, cuando tiene autonomía económica, va a tener siempre la posibilidad de ejercer de manera independiente y libre un cargo al interior de la cooperativa, va a poder hacer uso de los bienes y servicios que ofrece la cooperativa, va a ayudar a liderar los diferentes grupos que tengamos al interior de nuestras organizaciones. Es necesario que las cooperativas implementemos y tengamos acciones reales que ayuden a las mujeres a que puedan tener autonomía económica, a que tengan empoderamiento económico. Sin empoderamiento económico va a ser muy difícil que las mujeres podamos salir adelante, va a ser muy difícil que las mujeres seamos representativas en nuestras organizaciones. Necesitamos el apoyo de todos los que nos rodean, necesitamos educación, necesitamos muchas cosas, pero necesitamos ante todo tener empoderamiento económico. Si tenemos empoderamiento económico, podemos tener la posibilidad de ejercer esos cargos, de enseñar a otros, de liderar comunidades, de estudiar, de capacitarnos cada día, de generar competencias que nos sean cada día más útiles, y a nuestras cooperativas también. Cuando no hay empoderamiento económico, cuando no hay autonomía económica en las mujeres, es muy difícil luchar contra factores de discriminación, procesos o problemas de violencia intrafamiliar y de violencia por cualquier otra razón, donde las mujeres somos las más afectadas. Entonces es necesario que las mujeres realmente tengamos nuestra fuente económica, nuestro sustento, y que tengamos, digamos, esa visión de lo que significa estar empoderadas en muchos aspectos, entre ellos lo económico, porque cuando una mujer está empoderada económicamente, también el apoyo económico y social de la comunidad, del país en el que se desenvuelve, y obviamente de nuestras cooperativas, porque con ese empoderamiento económico pues puede utilizar los bienes y servicios, puede ejercer cargos de liderazgo porque tiene esa autonomía. Entonces es muy importante que las cooperativas nos ocupemos de ayudarle a las mujeres a que vayan tomando el lugar que les corresponde por ser la otra mitad del mundo, como lo hemos dicho en muchas de nuestras conferencias, porque desarrollamos nuestras sociedades y porque necesitamos realmente hacernos visibles y actuantes en nuestras cooperativas y en nuestras comunidades. Las brechas salariales al interior de nuestras cooperativas las tenemos que estar siempre monitoreando, que no hayan por ahí artilugios o digamos barreras invisibles que implican que paguemos de manera diferente por las mismas funciones y cargos a nuestros hombres y nuestras mujeres. A veces hay unos, digámoslo así, unos sofismas, porque cuando lo va a ocupar una mujer se llama directora, cuando va a ocupar el cargo un hombre se llama gerente o presidente, y son cosas, a pesar de que hacen las mismas tareas, las mismas funciones y demás,
y son cosas de las cuales nosotros no somos plenamente conscientes, no se identifican tan fácil, pero que si estamos siempre pendientes de lo que está sucediendo, vamos a evitar que esas brechas salariales en nuestras organizaciones cooperativas se presenten. Es muy importante los procesos de formación, de capacitación, de concientización en las mujeres y en los hombres de lo que significa la equidad, la igualdad y cuáles son esos riesgos en los que nosotros podemos, de los cuales nosotros podemos ser víctimas para poderlos evitar y para que en ese ejercicio y creación de conciencia pues realmente se pueda tener igualdad entre hombres y mujeres y pueda llegar efectivamente un empoderamiento, una autonomía económica para las mujeres en nuestras sociedades, sobre todo en las latinoamericanas. Muchas gracias de verdad y estoy pendiente si hay preguntas o demás. Creo que la exposición fue bastante clara. No tenemos anotadas preguntas, pero desde el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas de la COMPACOT reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora María Eugenia Pérez Sea, siempre tan gentil con nosotras, y le deseamos éxitos en todas sus funciones y en los emprendimientos que haga a partir de ahora. Muchas gracias, doctora, y creo que vamos a contar con usted en cualquier momento. Sí, aquí estaré. Muchas gracias a ustedes. Sí. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a conocer a la doctora Leticia Carosini Ruiz Díaz. Ella va a desarrollar con nosotros el tema economía familiar en tiempos de pandemia. Pero vamos a conocerlas un poco. Yo siempre la considero ella una maestra, ¿verdad? Maestra con mayúsculas. Bueno, la doctora Ana Leticia Carosini Ruiz Díaz es economista, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Administración de Entidades de la Economía Social y Cooperativas por el Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Valencia, España. Especialista en macroeconomía aplicada y programación financiera del Programa Interamericano de Macroeconomía Aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella es consultora y asesora económica y social a nivel nacional e internacional. Autora e investigadora con publicaciones en temas económicos y sociales como la política económica, el mercado laboral, el sector cooperativo, la economía social, educación cooperativa, entre otros. En el ámbito académico y de investigación, es docente universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es también miembro del Consejo Académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, investigadora categorizada del nivel 1 del Programa Nacional de Incentivos a Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT Paraguay. En el sector cooperativo, fue coordinadora del Observatorio del Sector Cooperativo Paraguayo, OSECOPI, en el periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2017. Fue también coordinadora del Sistema Nacional de Educación Cooperativa SNEP en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019. Es miembro de la red de especialistas del Observatorio Iberoamericano de la Economía Social y Cooperativa OIBESCOT. Con nosotros a la doctora Ana Leticia Carosini Ruiz Díaz. Muchísimas gracias, profesora Teresa. Un gusto volver a verlas a todas y a usted también, profesora Teresa, que si hablamos de maestra, usted tiene la M más grande. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación a la presidenta arquitecta Miriam Báez y también a la gerente Mirta Casco, a quien todos conocemos. En este caso quiero compartir con ustedes las felicitaciones a esta webinar y todas las que desarrollaron dentro del marco del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, cuyos temas fueron muy bien elegidos y más aún en este momento, este tema desarrollado por María Eugenia Pérez, el empoderamiento de la mujer en términos económicos y adicionalmente en los otros sectores es muy importante. Por eso compartiré con ustedes también lo que ayuda en este caso a tener en cuenta lo que señaló María Eugenia,
a quien tengo el gusto de conocer ahora, y me pareció muy interesante la definición de empoderamiento con esas 4 características. ¿Se acuerdan? La característica de libertad, de autonomía, de poder y de representatividad. Entonces, en este caso vemos, teniendo en cuenta también ahí en la presentación, están viendo lo que le responde Mafalda al cobrador que vino a su casa, en donde le dice, aquí no hay jefes, sino todos somos cooperativos, ¿verdad? En este caso. Y de ahí partimos de esa idea, de que la economía familiar sustenta sobre todo a toda la economía nacional y al mundo. Principalmente eso es visible en tiempos de crisis, como es lo que estamos viviendo. Y ante esa situación, tracé como objetivo el hecho de que, ¿por qué nos reunimos ahora? Primero, para compartir nuestra experiencia en comunidad de lo que vivimos en todo este sufrido año 2020 y viendo también la posibilidad de nuestras cooperativas paraguayas para fortalecer la economía familiar. Y partiendo de ese término que suena siempre, ¿verdad? Dice pandemia, vemos que viene del griego y quiere decir reunión del pueblo. Y vemos también que se dice la pandemia, ¿verdad? En términos femeninos, por eso vamos a ir reforzando eso también. Y en medicina, de hecho, cuando hablamos de pandemia, quiere decir que surgió alguna enfermedad en un país y se transmitió a otros. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Y vamos a ver también que las pandemias generalmente, espero me disculpen las que son doctoras o vinculadas con el personal de blanco, pero vamos a hablar en castellano acá, ¿verdad? Porque yo soy economista y manejo los términos básicos nomás, no los términos económicos. Entonces decimos, de ver todas las pandemias que tuvimos en este mundo, que de hecho no nos ha tocado a nosotras vivir, esa pandemia generalmente está vinculada con el sistema respiratorio o el sistema digestivo de las personas. Entonces tenemos que atender esos sistemas que nosotros tenemos en nuestro cuerpito. Cuando vemos las principales pandemias y que más afectaron a nuestro país, siguiendo un estudio de Eric Caballero, un historiador, vemos que lo que se conoce como gripe española, que fue en el periodo de 1918-1920, que ninguna nació todavía en ese periodo, por lo tanto no conocimos esa pandemia, también fue el virus de la influenza. Y se resolvió con las mismas medidas que estamos adoptando ahora, de aislamiento, de prohibición de reuniones, de uso extendido de mascarilla, y en un periodo de 3 años, ¿verdad? Contando en 1918, el virus perdió letalidad, la capacidad de matar a muchas personas, ¿verdad? Y el brote desapareció, pero quedó, de hecho, el componente del miedo que tenemos a la influenza, que nos tenemos que vacunar y demás. ¿Cómo se vivió esa gripe española? Que tiene el apellido de española porque fue España quien, como primer país, que comunicó a su población que existía esta pandemia. No surgió, de hecho, en España, sino que España fue más sincera con su población y le dijo lo que estaba pasando en esa época. Y en nuestro país, a partir de 1918, tuvimos esa pandemia. Y en esa época, si ustedes hacen algún tipo de imaginación, ¿verdad? Se acordarán que en esa época de 1918 veníamos de las guerras y estábamos en un periodo de reconstrucción, por lo tanto teníamos un único hospital, el Hospital San Vicente de Paúl, que por supuesto es la base del Hospital de Clínicas, y la construcción de lo que era el pabellón de aislamiento que le decimos ahora fue producto de la asociación de unas damas que vieron esa necesidad. ¿Y cómo se resolvió en el Paraguay? Con las mismas medidas, suspensión de actividades y espectáculos públicos, y en aquella época también suspender la celebración de la festividad de Cacupé fue todo un tema. Lo que vemos ahora con el virus que estamos sobrellevando y enfrentando es que surge en el 2019, a fines del 2019, como ustedes ya saben, y las medidas que se adoptan son las mismas: aislamiento, lavado de manos, uso extendido de mascarillas
y hasta ahora no tenemos vacuna, ¿verdad? Se siguen probando, por lo tanto no sabemos cuándo va a ser el periodo de pérdida de letalidad. Entonces, en ese sentido es muy importante el cuidado que podamos seguir manteniendo. Y en Paraguay, en el 2020, es que recibimos esta noticia, en marzo específicamente, se construyeron esos pabellones de aislamiento también. Hubo una combinación, o sea, se mantiene una combinación de los hospitales públicos y los centros médicos privados en algunos casos. Y Paraguay fue ejemplo para el mundo, como ustedes saben, porque establecimos fases y una cuarentena inteligente que de hecho la estamos manteniendo hasta ahora porque la movilidad, el dinamismo de la economía es lento. Y de nuevo, lo que se trata es de mantener escasas reuniones, no reuniones que sean multitudinarias. Y también en este periodo ustedes tendrán conocimiento de las medidas adoptadas con respecto a la celebración de la festividad de Cacupé, que es una de las más importantes justamente en estos meses finales del año. Y tampoco sabemos esa pérdida de letalidad, estamos viendo nosotros las noticias que nos da el Ministerio de Salud, por lo tanto, lo que tenemos es una nueva vida de normalidad en donde tenemos que adoptar las medidas higiénicas que siempre nos dijeron nuestros padres, ¿verdad? De lavarnos las manos, sumadas a otras. Y en ese caso también el uso obligatorio de mascarillas. Y como estamos hablando de que las mujeres estamos adoptando también esa mirada femenina a cómo enfrentar esta situación, en algunos casos, ¿verdad? Surge la idea de seguir algún tipo de moda, que vamos a ir viendo en esta parte en donde vemos qué hace la familia en Paraguay. Lo primero es tratar de cubrir esa necesidad básica de alimento y surgen las ollas populares. Las ollas populares no son iniciativa del gobierno, sino de los barrios, de las comunidades. Y también las familias lo que hacen en este caso es lograr establecer algún mecanismo para tener los productos y surgen las huertas caseras. De alguna forma queremos que la cebollita de verdeo crezca en nuestro jardín, ¿verdad? Queremos también que de alguna forma el perejil o el orégano lo tengamos en nuestro jardín e incluso en nuestro balcón de adorno y estamos implementando algunas medidas. Consultamos por internet, vemos lo que nos comparten algunas amigas o amigos y de hecho estamos tratando de cubrir esa necesidad. También nos reinventamos, somos innovadores, emprendedores, principalmente en el tema de alimentos. Por supuesto, algunos fabrican dulces caseros, tratan de vender eso, pero lo principal vinculado con la pandemia fue que las familias empezaron a hacer incluso alcohol en gel. Y por supuesto, las mascarillas, los tapabocas. Entonces, en ese caso, incluso algunas familias, como ustedes vieron las noticias, las de Itagua, le ponían apliques a los tapabocas para hacerlos distintivos, para darnos alguna alegría. Y en otros casos de algunas vestimentas que tenemos, si surge algún retazo, ¿verdad? Nos hacemos muy fashion y tenemos el tapabocas vinculado, ¿verdad? Entonces, en ese caso también como mujeres no dejamos de lado nuestra femineidad, sino incluso adoptamos cierta actitud de combinación, sobre todo para alegrar esta situación que es preocupante. Lo mismo, se establecieron nuevas formas de comercialización. Si ustedes ven por Facebook, por las redes sociales, el Cambachivache, que es una economía de trueque propia de la economía social. Entonces las familias muestran qué producto ellos ya no lo quieren y solicitan un producto que otras familias tal vez lo tengan y hacen el intercambio. Y surge también el tema del delivery, de llevar hasta la casa. ¿Se acuerdan la época de las colonias coreanas que venían los migrantes coreanos, que fueron los primeros en establecer este tipo de comercialización? Pero nosotros como paraguayos ya teníamos el delivery autóctono cuando nos llevaban a nuestra casa la leche, ¿verdad? También las verduras con los carritos. Entonces, eso ahora se estableció ya como un mecanismo normal de comercialización. Y por supuesto, la educación en casa.
Y en este caso es muy importante atender que la educación en casa implica toda una inversión, porque los jóvenes, de hecho, aprendieron que su celular no es solamente para jueguitos o para chatear, sino también servía para la educación. Y los padres, viéndose en figurillas, ¿verdad? Sobre todo las madres, tenían que establecer cierta organización dentro de la casa para que se puedan no solamente responder a las tareas, sino que el hijo o la hija, los hijos aprendan. Por eso creo que la mayoría va a confeccionar ese tipo de camiseta que dice sobreviví a la educación virtual del 2020 y más todavía mi mamá como profesora, por esa duplicación de actividades que tenemos dentro de la familia. Y por supuesto, adicional a esto tenemos el teletrabajo, donde creo que en primer lugar dijimos vamos a quedarnos en casa, vamos a poder hacer de todo. Creímos en primer lugar que lo íbamos a poder hacer de todo, pero como dice una amiga que también hizo una presentación dentro de la economía familiar y a ella le tocó hablar sobre el mercado laboral, utilizó un término en guaraní que me pareció muy oportuno, ñandereje ope, porque la mujer haciendo miles de actividades dentro de la casa, también tenía que atender el teletrabajo, que como ustedes sabrán, los jefes creían que las 24 horas teníamos que estar conectadas solamente por estar en casa. Entonces fue un esfuerzo, es un esfuerzo adicional. Y además de eso, enfrentamos problemas vinculados a la provisión de servicios, de agua, los cortes de energía, y se suma sobre todo el quemar la basura y la quema generalizada de los patios. Entonces ahí tuvimos que reinventar la cuestión, e incluso a nivel de servicio nos dicen poner un tanque para tener el agua, comprar un generador o aprovechar la energía solar, que es una inversión más grande todavía que el comprar un generador, para tener esa energía que nos provee de luz y de todo el funcionamiento de los aparatos que tenemos dentro de nuestra casa. Entonces, en ese sentido, las familias estamos adoptando medidas dentro de esta nueva normalidad. Y acompañando eso, lo que vemos es que en la economía, el gobierno que se encarga de las políticas públicas establece también, como hay ollas populares y tenemos que hacerlo en tiempos de pandemia, se establecen recomendaciones para esas ollas populares. Como las familias tienen la iniciativa de hacer las huertas domésticas, entonces el gobierno implementa la política de un plan de 50.000 huertas, que creo que son pocas, ¿verdad?, para las familias, pero establece algunos criterios que nos ayudan. Y también se implementan ciertas medidas dentro de la educación como un programa a seguir que ayude a las familias a que puedan desarrollar. Pero ustedes saben que el principal problema está vinculado con el servicio de Internet, que fue lo que vimos también con María Eugenia, que tuvo ese problema, pero pudimos sortear. De hecho, así también con la educación y la utilización de la computadora, de la notebook, de los celulares, implica una notable inversión para las familias que las políticas públicas deberían ayudar a subsanar. Y en ese sentido, nosotros seguimos por la ley 6.524 en estado de emergencia. E incluso en algunos casos decía, estamos como en un estado de guerra. También se establecen leyes para el apoyo y asistencia a estas ollas populares para la provisión de los víveres, y el Estado también establece un plan Ñapuá Paraguay de reactivación, porque se espera que esta situación económica a la baja que tenemos ahora pueda superarse el próximo año y seguir reactivando en el siguiente. Lo que vemos es que el gobierno establece este plan de recuperación, de protección social, de acceso a la seguridad social, ¿verdad?, los subsidios, y también de inversión pública para generar mano de obra y lograr también crédito, brindar crédito a las MIPYMES, a las empresas, con un endeudamiento. Y el endeudamiento es de más de 2.000 millones de dólares, por encima de lo que se presupuestó para este año,
y el presupuesto de este año fue aprobado en diciembre del 2019. Entonces tenemos un gran endeudamiento a nivel de la economía. Y lo que se pretende con esa situación, como les señalaba, es de un nulo crecimiento económico en el 2019, que fue de 0%, y este año se estima que no vamos a tener crecimiento, sino un decrecimiento, una producción muy baja, que va a ser de negativo, ¿verdad? El aumento, negativo, la variación de la producción en 3,5%, y se espera que con todos estos planes en el 2021 crezcamos a un 5%. Eso es lo que se espera si es que se utiliza adecuadamente ese endeudamiento. Entonces, si nosotros por ahí dijimos, el Estado se endeudó más, comieron toda la plata, no sé dónde va, tenemos que saber que nos va a afectar y nos afecta de hecho a la economía familiar. Principalmente si ese endeudamiento que vino específicamente en un mayor porcentaje para las áreas de salud y educación se invierte efectivamente. O si no, las familias vamos a seguir enfrentando esa escasez en la provisión de servicios, una mayor inversión doméstica, porque tal vez no se utilizan adecuadamente esos recursos que nos vienen del extranjero. Y también tenemos que saber que ese mayor endeudamiento tiene son las empresas que han sido beneficiadas más con los subsidios, los apoyos, y de alguna manera deben devolver ese tipo de apoyo del gobierno. Y por último, que esa producción escasa de bienes que tenemos en este año y una supuesta recuperación en el próximo año, ante esa gran demanda que tenemos para consumir alimentos y otros bienes, va a generar un aumento de precios. Entonces, como economía familiar tenemos que prever eso, sobre todo para resguardar los recursos que nosotros tenemos y exigir con los derechos propios que tenemos al gobierno que implemente efectivamente las medidas. En ese sentido, ¿cómo las cooperativas ayudan a esta pandemia? Ustedes saben mejor que yo resumo algunos de los temas que son visibles. En la pandemia, ¿qué hicieron las cooperativas? Donaron equipos, kits de bioseguridad, víveres a las familias, ayudan en las ollas populares. Y en ese sentido, a nivel de familia, las cooperativas también entraron dentro de ese plan financiero con respecto a los créditos, suspensión del pago, ¿verdad? Prórroga de algunos vencimientos, ¿verdad? Plazos existentes. Y a nivel de la economía, el apoyo al gobierno en las medidas de emergencia, porque las cooperativas ingresaron de hecho como agentes financieros para brindar esos créditos a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, las cooperativas en Paraguay están colaborando en cierta medida con esas políticas. ¿Cuáles son las posibilidades para nuestras cooperativas? Algunas ventanitas que tendríamos que abrir, sobre todo para apoyar más y ayudar a resolver esta situación. En primer lugar, sabemos que el sistema de salud en Paraguay requiere de algún tipo de apoyo. Por lo tanto, podríamos prever un seguro médico cooperativo complementario del actual. Algunas cooperativas brindan seguro médico, pero está vinculado con el seguro privado también. Entonces colapsa en algunos casos la atención a los socios cooperativistas. También el tema de nuevos créditos vinculados, como por ejemplo lo que decíamos, hay que comprar un tanque. Créditos, podríamos decir, ambientales, de apoyo o financiamiento a servicios ambientales, que las familias puedan acceder a hacer ese pozo, a comprar el tanque, a poner la energía solar. Creo que algunas cooperativas ya están brindando ese tipo de créditos.
Y esta es la oportunidad también porque se habla mucho dentro de las políticas públicas de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Fomentemos en este caso, demos a conocer los otros tipos de cooperativas que no se entienden muy bien y por lo tanto por eso nos surgen las cooperativas de trabajo y de servicios, que van a requerir de hecho un pequeño capital. Pero si estamos hablando que en una familia o en una comunidad de vecinos o en un barrio son buenos haciendo panes, son buenos implementando de alguna forma algún tipo de provisión de bienes y servicios, que se unan como cooperativas, no necesariamente creando una MIPYME. Y en este caso es muy importante fomentar ese tipo de cooperativas. Y para eso, ¿qué hace falta también vinculando todo lo que estamos viendo? Hace falta, de hecho, la visibilidad de las cooperativas como organizaciones empresariales en Paraguay. Si ustedes ven y leen el Código Civil, ahí hablan de asociaciones, no hablan de entidades de la economía social, por ejemplo, como se tiene en la Ley de Economía Social de Europa. Entonces es muy importante esa visibilización de las cooperativas como organizaciones que apoyen este tipo de emprendimientos que tengan las familias y se les reconozca de alguna forma. Entonces esa visibilidad es muy importante. Y teniendo en cuenta esta situación, es también importante considerar que las cooperativas, de hecho, están brindando más de lo que se ve en los diarios cooperativos, por ejemplo. Entonces, por eso también es motivo importante de acción el establecer las investigaciones, las publicaciones sobre el aporte de las cooperativas en Paraguay. Entonces, de aquí partimos con el hecho de que ante esta situación de pandemia, la economía familiar es la que está afrontando la situación y sosteniendo la economía nacional, y con el apoyo de las cooperativas va a ser más importante y más eficiente ese apoyo efectivo para superar esta situación. Y si vemos en este caso lo que señalaba María Eugenia, de que el empoderamiento implica que más mujeres lleguen al poder, comparto con ustedes que tenemos una nueva ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, que asume desde hoy, ¿verdad? Entonces, ante esa situación y el empoderamiento económico de la mujer, podemos ir viendo estas políticas públicas con apoyo de las cooperativas. Y de hecho, para que se entienda qué es ser cooperativista, utilizo una frase que una de las lideresas importantes dentro de la Confederación Paraguaya de Cooperativas utiliza mucho, es hacer nacer el ser cooperativo basado en principios y valores desde la escuela y los distintos niveles educativos. Por eso el Sistema Nacional de Educación Cooperativa es muy importante. Y teniendo en cuenta esta relación, comparto con ustedes los diversos piropos que recibimos, en primer lugar del Papa Francisco, que siempre dice que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América, y en esta situación estamos viendo que las mujeres seguimos liderando ese hacer más productivo y eficiente a las familias. Creo que la profesora Teresa les compartió varias veces que en su cooperativa Ñemby, las que tienen menos nivel de endeudamiento y morosidad son las mujeres, sobre todo como amas de casa, ¿verdad? Teniendo en cuenta el ingreso que decía María Eugenia, que es escaso, pero son las que se agencian y gerencian para proveer de recursos a las familias. Y también lo que decía Margaret Thatcher, la dama de hierro. Cualquiera, decía ella, o la persona que sabe cómo administrar una casa, ya tiene un indicador importante para poder manejar un país. Y tenemos de hecho que la vicepresidenta de Estados Unidos recientemente electa es una mujer. Y siguiendo con el tema vinculado a la mujer y que es una poesía, ¿verdad? Lo que nos dice Manuel Ortiz Guerrero en este caso es que como paraguayas somos gloriosas, podemos de hecho superar cualquier situación, no solamente las guerras, y lo estamos demostrando con esta pandemia.
con el apoyo de las mujeres cooperativistas con ese apellido, se puede lograr no solamente hacer ese crecimiento económico que se estima de un 5%, sino también un mayor crecimiento a nivel de comunidad de micro, pequeñas y medianas empresas, fomentando a las cooperativas como organizaciones empresariales importantes. Eso es lo que quería compartir con ustedes en estos pocos minutos. Y de hecho ustedes esto creo que ya lo sabían, lo vivenciaron mejor y por lo tanto conversar con ustedes sería lo más importante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Carosini. Bueno, yo estoy mirando acá, me emociona mucho ver tantas felicitaciones, brillante exposición de la doctora Carosini, felicitaciones, excelente ponencia, excelente enfoque, excelentes recomendaciones. Bueno, nos satisface muchísimo que la gente esté prendida, esté analizando lo que usted está diciendo y por lo tanto está emitiendo su opinión. Estoy mirando también el chat y no estoy encontrando ninguna respuesta, ninguna pregunta, disculpen. Yo creo que la claridad con que enfocó la doctora su ponencia fue espectacular. En mi caso acá anoté, creo que doctora, como 7 páginas más o menos de todo lo que usted dijo. Acostumbro siempre después a analizar en la soledad de mi habitación, ¿verdad? Todo lo que escuchan en las diferentes conferencias, charlas y talleres que participo y veo cómo adecuar a mi realidad y qué acciones puedo yo ejecutar dentro de mi cooperativa para que todo lo que aprendo en estos espacios les sirva también a mi socio y a mi socia. Especialmente ahora estamos enfocando desde el punto de vista de la mujer. Eh, me gusta mucho también que hayan compartido las ideas que yo siempre emito desde donde estoy, que yo puedo trabajarle a la mujer su liderazgo, su autoestima y todo lo demás, pero si no tiene autonomía económica, casi nada se puede hacer. Entonces, celebro que usted también comparta ese pensamiento. Y bueno, no tenemos preguntas, no nos queda más que agradecerle, doctora Leticia, felicitarla por tan espectacular ponencia. Acá estoy leyendo, dice maravilloso, doctora Carosini, última presentación clarísima y muy viable la operativización de todo lo que ella nos dice. Acá también yo llevo como tarea las ventanitas que usted dijo que podemos abrir en las cooperativas y vamos a ver, yo creo que sí vamos a trabajar en ello. Y bueno. Profesora Teresa, si me permite. Sí. Yo creo que cada una de las lideresas que están aquí saben también qué hicieron sus cooperativas de innovación innovando las actividades, porque de hecho yo creo que escuchándole al socio y su situación, así como ustedes hicieron en el caso de las mujeres amas de casa, se puede tener incluso una mayor apertura a nuevos servicios. Porque en este caso, no lo quise decir, ¿verdad? Pero también aprovecho ahora el tema de las becas a los estudiantes o algún tipo de crédito para estos servicios de Internet. Sí, estoy anotando. Sería muy interesante que parta de las cooperativas, porque eso hace que cada una de las familias de los socios se sientan sostenidas por las cooperativas con ese principio grande que tenemos, que es el de la solidaridad. Muchas gracias de nuevo y les animo y les felicito para que sigan haciendo este tipo de reuniones y podamos compartir las experiencias. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Leticia Carosini, y también a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Así que muchas gracias, a cuidarnos siempre y que Dios bendiga a cada uno de nuestros hogares.